Estimados estudiantes, muy buenas noches. En esta ocasión nos hemos reunido para dar las indicaciones de la última actividad calificada, que es la práctica calificada 2. Luego de esta práctica calificada 2, lo que corresponde es la presentación del examen final. Así que vamos a pasar a informar cuáles son eh, cuál es la secuencia de actividades que vamos a realizar, que ya hemos estado realizando para esta práctica calificada 2. Voy a compartir con ustedes en este momento. Listo. Muy bien. Entonces voy a pasar a explicar y luego de la explicación, si hay alguna pregunta, queda alguna duda, por favor me la formula y yo la responderé. Bien, entonces la práctica calificada 2 pertenece a la unidad 2 y lo que estamos desarrollando es el artículo de opinión. Este artículo de opinión ya se empezó a realizar desde la semana 13. Esta unidad 2 abarca desde el día 15 de septiembre y termina el 1 de diciembre en realidad. Es en la semana 13 nosotros hemos hecho el esquema de redacción del borrador del texto del artículo de opinión. Ustedes ya lo entregaron el 10 de noviembre y en la semana 14 presentaron el artículo de opinión, o sea, este domingo presentaron el artículo de opinión y con la versión final de acuerdo a las sugerencias de mejora, ¿no? Ese artículo lo voy a revisar en esta semana y ya les estará llegando su retroalimentación. Ahora bien, a partir de esta semana, que es la semana 15, empezamos la redacción del esquema borrador y la versión borrador o versión preliminar del artículo de opinión. En la semana 15 ustedes van a tareas y ahí van a encontrar las fuentes de lectura y al final de esas fuentes van a encontrar el tema del cual se va a hacer este artículo de opinión y que se presenta el domingo 24 de noviembre, es decir, el fin de esta semana. Después de haber presentado y de haber revisado este esquema y esta redacción, la versión final se presenta el domingo 1 de diciembre. Recuerden que esas tareas son no calificadas y la semana 16 es la tarea calificada. Recuerden también que todos los trabajos se presentan exclusivamente por la plataforma UTP más Class y en la fecha indicada. En el caso de las tareas no calificadas, es recomendable que solo un integrante por equipo entregue la tarea. Y en el caso de las tareas calificadas, todos los miembros del equipo deberían entregar. Ahora bien, ¿en qué consiste la tarea? Bueno, la tarea consiste en elaborar un artículo de opinión. Ustedes saben que el artículo de opinión es un texto argumentativo. Pero el artículo de opinión tiene cierta flexibilidad, dado que apela a la lógica del autor, pero esta lógica del autor tiene que sustentarse en información. Por eso es importante que ustedes lean la información que se les proporciona en la plataforma y puedan utilizarla al momento de redactar. No significa que no puedan hacer referencias, sí pueden hacer referencias, pero utilicen las referencias de manera adecuada, ¿no? De manera oportuna. Esta es la consigna, esta es la situación comunicativa que se encuentra al final de las lecturas y dice lo siguiente. Actualmente, la inteligencia artificial está comenzando a tener un impacto significativo en el ámbito educativo y se está utilizando en una amplia variedad de aplicaciones, como la evaluación del rendimiento, el apoyo a la enseñanza y el aprendizaje personalizado. Los estudiantes lo emplean con más asiduidad, lo que ha generado en algunos un poco de escepticismo. Opina a partir de la siguiente pregunta. ¿Es beneficioso o perjudicial el empleo de la inteligencia artificial en la educación universitaria? Esta es la controversia.
¿ah? No es otra, esta es la controversia. Sobre esta controversia, ustedes tienen que asumir una postura. En este caso, te da dos, ¿no? Dos posiciones. Si consideras que es beneficioso o consideras que es perjudicial. Profesora, yo puedo utilizar una posición intermedia. Lo puedes hacer en un artículo de opinión, pero yo te sugiero que para este ejercicio, para que no des espacio al error, ¿no? Utilices una de estas dos posturas. Si pones una posición intermedia, asegúrate que esta posición intermedia se sostenga con claridad en la explicación argumentativa. Muy bien, entonces, ¿qué te pide específicamente la tarea? Primero, elaborar un mapa semántico, ¿no? Este mapa semántico lo hace de las fuentes que he leído. Lee las fuentes y recauda, organiza en un mapa semántico los datos, la información, los puntos importantes. Luego va a redactar un artículo de opinión. El artículo de opinión tiene dos partes, el esquema, ¿no? Y la redacción propiamente. Es importante que esté el esquema. Y la redacción y el esquema deben tener la siguiente estructura: 4 párrafos, un párrafo de introducción y 2 párrafos de desarrollo. Aquí dice desarrollo 1 y desarrollo 2. No significa que debe ser un desarrollo y 2 desarrollos, total 3. No, es desarrollo 1 y desarrollo 2. Y finalmente un párrafo de cierre, ¿no? Donde presente tu postura frente a la pregunta propuesta. Y esta es la pregunta propuesta. No cambien, no modifiquen, por favor, la pregunta. Y sustentes con argumentos sólidos. Esta es nuestra controversia y sobre esta controversia, sobre esta situación comunicativa, es que ustedes van a elaborar este artículo de opinión. Ahora bien, quiero darle algunas recomendaciones, pues a la luz de las revisiones me gustaría enfatizar en algunos puntos para que ustedes puedan tomarlo en cuenta al momento de elaborar esta práctica calificada 2. Primero, que se les ha proporcionado un esquema, se les ha proporcionado un esquema que es un esquema que ya lo manejamos, ¿no? En donde está la introducción, el contexto, la controversia y la tesis. Completemos el esquema. Luego están los 2 párrafos. Y si te das cuenta, en los párrafos de desarrollo no hay una estructura argumentativa que ya hemos visto, ¿no? O sea, no estamos enfatizando en la estructura de definición o de generalización o de causalidad. Es una estructura en donde las ideas secundarias son explicadas por ideas terciarias, ¿no? Si genuinamente en tu redacción te lleva a elaborar una argumentación con una estructura argumentativa que hemos estudiado, es válido, pero no se les está pidiendo como una exigencia del curso. Pero sí tenemos que enfatizar en la redacción basada en las ideas secundarias y terciarias, ¿no? Y aquí está el otro, ¿no? El otro párrafo que tiene una estructura parecida. Ahí está, la idea principal. Y finalmente el cierre. Voy a tomar como ejemplo el tema que trabajamos en el primer artículo de opinión, que era acerca de los viajes espaciales, ¿no? Entonces, en la introducción, consideren que el contexto siempre es las posiciones encontradas. En el caso de la inteligencia artificial, pues tendrá estas dos posiciones, ¿no? Darás ideas, información sobre los beneficios y también sobre los perjuicios de esta inteligencia artificial utilizada en el ámbito universitario. Eso es muy importante porque en la introducción todavía no asumes una postura, ¿no? La postura la asumes al final de la introducción. En el contexto presentas el panorama. En este caso, ahí está la idea 1, ¿no? Son 2 ideas y preséntalos en el esquema así, a manera de frase. Estas 2 ideas se tienen que sustentar en explicaciones terciarias, ¿no? Cada una de ellas tiene que estar explicado con mucha claridad. Luego viene la controversia y finalmente la tesis. Ahí está. Y reiteramos, presentamos la anticipación. Entonces, esta es la estructura de la introducción. Ahora bien, cuando redactamos el texto, la introducción del artículo de opinión, hay que considerar
que la primera idea, la primera oración, es una oración llamativa, atractiva, porque lo que busca el artículo de opinión es que el lector se vea cautivado por la opinión del emisor, ¿no? Del autor. Por eso se sugiere que en la primera oración de la introducción presenten pues una oración llamativa, ¿no? Bueno, en este caso he puesto, si en algún momento pensamos que Viajar a las Estrellas se da solo en el cine, nos equivocamos, ya, punto. Luego, con ideas secundarias, voy a explicar por qué nos equivocamos, ¿no? Y ahí va, ¿no? Nos equivocamos porque el turismo espacial ha pasado de ser una fantasía de ciencia ficción a una realidad, y acá está la otra idea terciaria. Estoy separando las ideas terciarias para que se vea visualmente. Luego presentas la controversia, la tesis. Miren, en este caso, solamente colocado, consideramos que sí afectará significativamente al medio. Te da esas licencias, pero tengan mucho cuidado, ¿no? Al momento de, si esta es mi tesis, ah, en el desarrollo, los párrafos de desarrollo, colocarlo tal como está, a veces no es oportuno. Traten de hacerlo lo más claro posible. Enfatizo en la introducción en presentar la idea principal como una idea atractiva que luego va a ser explicada con ideas secundarias, acá están, y cada idea secundaria va a ser explicada con ideas terciarias, ¿no? Eso es muy importante. En el caso del desarrollo, tenemos el desarrollo del párrafo, una idea principal, siempre va a empezar con una idea principal, y es la tesis, el conector y el argumento. Ahora, la manera en cómo redactamos la tesis tal vez es muy elíptica para ser entendida en el párrafo. Por ello, yo siempre sugiero que quede muy clara la posición, ¿no? El turismo espacial sí afectará significativamente el medio ambiente. Una vez que planteo mi tesis con claridad, puedo enfatizar, si no lo hice en la introducción, lo puedo hacer acá, el conector, y coloco el argumento. Recuerden que a ustedes se les pide 2 párrafos, por lo tanto debe haber 2 argumentos, es decir, esto de acá debe ser distinto en cada párrafo. Muy bien, entonces una vez que presento eso, voy a las ideas secundarias, idea secundaria 1, idea secundaria 2, en donde puedo presentar un caso, un ejemplo, pero siempre partiendo por ideas que sustenten este argumento. Estas ideas deben sustentar este argumento, ¿no? Deben esclarecerlo, deben profundizarlo, no se deben apartar de este argumento que han colocado. Si se aparta, entonces estaríamos entrando en incongruencias o digresión. Una vez que está claro eso, entonces ahora esta idea secundaria la voy a sustentar con ideas terciarias, donde me dan datos específicos, ejemplos, casos, nombres, ¿no? Ahí están las ideas terciarias. Y termino reiterando la tesis. Vamos a ver cómo se ve este párrafo en la redacción misma. Entonces, presento mi idea principal, ¿no? Aquí está mi argumento que va a ser sustentado. Luego redacto mi idea secundaria de azulito, y a esta idea secundaria le voy a colocar una primera idea terciaria. Fíjate que esa idea terciaria es un ejemplo, ¿no? Y termina en un punto. Y luego coloco otra idea terciaria que amplía ese ejemplo, ¿no? Ahí está. Esto se traduce en impacto más letal. Coloco en consecuencia, bueno, este conector no es un conector necesario, ¿no? Puede ser un además también, pero en este caso, por la manera en cómo se ha redactado, solicito un conector de consecuencia. ¿Por qué? Porque acá dice que el turismo espacial no está de acuerdo, ¿no? Piensa que sí afectará al medio ambiente porque los cohetes generan emisiones masivas de dióxido de carbono. Y luego lo explica, cómo es que se presenta este dióxido de carbono, y luego dice que esas emisiones, ¿no? Debilitarán la capa de ozono. Entonces, esto, que es un efecto, se convierte ahora en una causa, ¿no? Entonces, eso hace que sea un párrafo de causalidad, pero eso no están obligados ustedes a hacer. Acá pueden agregar otro dato. Bien, finalmente, esta es la idea secundaria y necesito una idea terciaria, porque incluso esa idea terciaria puede ser una pregunta retórica, ¿no? Una pregunta en el aire.
y aquí vienen incluso hasta 2 ideas terciarias más. Reitero la tesis. Y así, en ese orden, voy a formular también el segundo párrafo, ¿no? Fíjate que el argumento del segundo párrafo es distinto al argumento del primer párrafo. Las ideas secundarias son distintas y por lo tanto las ideas terciarias también. Reiteramos la tesis y el párrafo argumentativo me sale algo así, ¿no? Con las ideas terciarias bien marcadas y las ideas secundarias bien marcadas y las ideas terciarias que las explican. Y se termina con el cierre, reafirmamos la tesis y síntesis de los argumentos, una síntesis bien concreta. La reflexión crítica son propuestas, es el aporte que ustedes dan y finalmente nos sale de esta manera. Y así terminamos nuestro artículo de opinión, que si te das cuenta es la estructura de un texto argumentativo, ¿no? Con la diferencia que maneja un lenguaje más sencillo, más coloquial, con algo de coloquialidad. Bien, ahí terminamos. Acá. Y finalmente quiero mostrarles, aquí, ajá, aquí está. Este es el formato, ¿no? De la práctica, que yo lo he pasado por anuncios. Mañana se lo estaré mandando al delegado para que lo comparta con ustedes. Aquí está, hay que presentar el mapa, aquí un espacio para presentar el mapa semántico, el esquema y finalmente la redacción. No se olviden de colocar los integrantes aquí y también al inicio, por favor, eso es muy importante. Y aquí hay un ejemplito, un mapa semántico, el esquema y la redacción, ¿no? Cuiden mucho el estilo, el tipo de letra, el espaciado, los colores. Eso es muy importante. No cambien los colores en la redacción, ¿ya? Mantengan los colores que se les está solicitando. Muy bien, eso es todo. Si hay alguna duda, alguna pregunta. Si se presentara alguna duda, alguna pregunta, me escribes por chat UTP Masterclass o también por foro de consultas. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.